Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estoy muy agradecida con Grupo Menarini por invitarme a hacer este live sobre la adolescencia en pandemia. Y pues quise hablar sobre los retos que se está enfrentando la comunidad joven en esta época, porque de por sí la adolescencia es una época que conlleva muchos retos, muchos cambios, y creo que el tema de la pandemia pues ha venido a complicar un poco eso, ¿no? Entonces mi idea con este live es un poco poder como comprender mejor a los adolescentes y poder apoyarlos de la manera más óptima para que todos podamos salir adelante como humanidad. Entonces, nuevamente, muchas gracias al Grupo Menarini. Estoy súper agradecida de esta invitación y empezamos entonces con el live sobre adolescencia en pandemia. Brevemente, el temario, lo que vamos a estar hablando hoy es sobre la adolescencia en primer lugar, entendiendo sus características, pues como les comenté, es una etapa de vida bien peculiar y me gustaría como adentrarnos un poco en eso para poder comprender de qué estamos hablando. Luego vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia en la adolescencia y finalmente retos y recomendaciones para pues, los padres y los familiares e inclusive los jóvenes, ¿no? Que están en esta situación. Entonces, a mí me gusta empezar siempre hablando, como aterrizando a la población sobre la cual vamos a hablar, en este caso la adolescencia. Según la OMS, es el periodo entre los 10 y los 19 años. Lo que caracteriza la adolescencia es que comienza en la pubertad y finaliza cuando el joven adquiere cierto grado de independencia similar a la del adulto. Entonces yo un poco, y creo que muchos profesionales de la salud mental los invitamos a pensar que tal vez hoy en día, 2020, podríamos hablar de una adolescencia extendida en el sentido de que particularmente en Latinoamérica y Centroamérica, los adolescentes no alcanzan ese nivel de independencia similar a la del adulto hasta después de la universidad. Entonces, en ese sentido, siguen siendo bastante dependientes como del ambiente familiar y bueno, más adelante vamos a ver que también hay como cambios a niveles neurológicos que podrían un poco justificar que la adolescencia se haya visto extendida. Inclusive en realidad hoy en día podríamos hablar de adultos de 30 años que se comportan bastante como adolescentes, los millennials, entonces eso, interesante, ¿no? Da como para pensar. Entonces, la adolescencia es una época que se caracteriza por muchísimos cambios. Es la etapa de vida en la que a la que más cambios uno se enfrenta. Hay cambios físicos, obviamente por el tema de la pubertad, el cuerpo empieza a cambiar, ya uno deja como el cuerpo de niño, de niña y se convierte ya en este cuerpo de mujer, de hombre, ¿no? Hay cambios neurológicos, la arquitectura del cerebro empieza a cambiar, se dan cambios muy importantes a nivel cerebral. Cambios psicológicos, pues cada etapa de la vida tiene sus retos psicológicos, por así decirlo, ¿no? Retos que uno debe cumplir para seguir creciendo y la adolescencia pues no se salva de esto, ¿no? Hay como ciertas tareas que cumplir. Y pues en el aspecto social que pues me atrevería a decir que es como de las cosas más importantes a tomar en cuenta en la adolescencia. Vamos a adentrarnos un poco en los cambios, ¿no? Para ir entendiendo. Ok, los cambios en el cerebro. Eh, es súper importante, en la adolescencia se da la segunda poda neuronal, eso quiere decir que como que el cerebro hace una especie de remodelación de su arquitectura. Lo que caracteriza a la adolescencia y que es súper importante es que el córtex prefrontal, que es que está aquí adelante, no está terminado de desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Es con el córtex prefrontal con el cual yo tomo decisiones razonadas. Es aquí en donde se ubica mi capacidad de organizarme, de manejar mi tiempo, de controlar mis impulsos, de planificarme, ¿no? Como de pensar antes de actuar. Tengo una colega neuropsicóloga que le llama como el CEO del cerebro, es porque en realidad cumple una función súper importante, ¿eh? Y el córtex prefrontal no termina de desarrollarse hasta los 25 años. Entonces, en realidad nos daría como para pensar que la adolescencia sí se podría extender más o menos como hasta los 25, ¿no?
tomando en consideración que aquí pues no se ha terminado de desarrollar. Entonces, por un lado tenemos una corteza prefrontal que está un poco inmadura y un sistema límbico que es el que se encarga como de gestionar las emociones, que está bastante sensible. Entonces tenemos, o sea, en la adolescencia, el adolescente puede tener como esta tendencia a sobrereaccionar. Entonces, el sistema límbico, por así decirlo, es como fácilmente excitable. Entonces, tenemos a un joven que está sensible, fácilmente excitable, con una corteza prefrontal, no termina de desarrollar, es decir, que le cuesta como tomar decisiones un poco más razonadas. Esta es como la receta perfecta para que los adolescentes caigan en conductas como más impulsivas, ¿cierto? Entonces eso nos permite un poco entender por qué a veces los adolescentes actúan sin pensar, ¿no? Es porque muchas veces esta hiperreactividad los lleva o los induce a la conducta en lugar de al razonamiento. Y bueno, y por supuesto que las hormonas que se secretan también empiezan a realizar sus cambios a nivel cerebral, pero lo importante de esto es como la impulsividad que puede conllevar un córtex prefrontal poco desarrollado y una sensibilidad del sistema límbico, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos adolescentes que empiezan a experimentar, empiezan de pronto a tomar alcohol desde temprana edad, empiezan a hacer cosas como más impulsivas que los adultos no terminamos de entender. Y bueno, algo importante a tomar en cuenta es que cada individuo va a aprender a controlar sus impulsos, a planificarse y a regular sus emociones de manera consistente con la cultura en la que vive. O sea que la cultura en realidad dicta bastante cómo el adolescente va a empezar a regular su conducta. Y esto nos ayuda a entender a los padres que hay diferencias generacionales que pueden estar dictadas por la cultura, ¿cierto? Entonces que esta diferencia generacional muchas veces puede ser muy frustrante para los padres. Bueno, esto con los cambios en el cerebro. Se dan cambios en la vida social. El tema social en la adolescencia cobra muchísima importancia. Ya los niños pues ya dejan de ser niños, ya no quieren pasar tanto tiempo con la familia y se vuelcan totalmente como a su grupo de amigos y empiezan a sentir que necesitan pertenecer. Yo siempre digo como que ya papá y mamá no son los superhéroes. Cuando yo antes le preguntaba a mi papá o a mi mamá que no sé, que por qué los truenos caen, ya como que lo que dice mi papá y mi mamá no es, sino que me vuelco totalmente a lo que dice mi grupo, lo que está haciendo mi grupo, lo que dice el grupo, ¿no? Como los pares. ¿Qué pasa también en lo social? Como les dije, cobra muchísima importancia. Se ha visto en estudios psicológicos y de neuroimágenes que los adolescentes experimentan mucho más ansiedad y estrés en situaciones de evaluación social en comparación a niños y adolescentes. O sea, literalmente el circuito neuronal del estrés está mucho más activado en situaciones de evaluación social. Entonces, esto se traduce en que los adolescentes básicamente están pensando que todo el mundo está súper pendiente de ellos. Y esto es lo que se conoce como audiencia imaginaria. Entonces, que si la joven o el joven tiene un granito en la frente, ellos piensan que todo el mundo les está viendo ese granito en la frente cuando en realidad no es así. Pero es algo que caracteriza a la adolescencia, ¿no? Que se vuelcan mucho hacia sí mismo y hacia sus pares y le dan una importancia tal que tú no les des permiso para ir a un 15 años, para una chica, para un chico, eso es como el fin del mundo. Entonces, el tema de la pertenencia se vuelve algo muy importante y pues vamos a ver más adelante que definitivamente ha sido una de las cosas que más se ha visto impactada con este tema de la pandemia y de la cuarentena, por lo menos aquí en Panamá, que ha sido una cuarentena bastante estricta. Y bueno, no está de más mencionar que pues no todo es malo, o sea, a pesar de que hay una necesidad de pertenencia muy fuerte, los jóvenes, los adolescentes también reportan mayor emocionalidad positiva, es decir, reportan estar más felices que niños o adultos cuando se encuentran con personas de su propia edad. O sea que
de cierta forma podríamos pensar que es algo como relevante y esencial para un desarrollo sano en la adolescencia. Y pues de hecho me toca ver en la clínica que cuando los chicos o las chicas sienten rechazo de sus pares, por ejemplo, las víctimas de bullying en realidad sufren muchísimo, desarrollan trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, entonces el tema social es algo muy, muy importante. Y bueno, seguimos. En cuanto a los cambios psicológicos, que eran los retos que les hablaba anteriormente, pues la tarea principal, y aquí puse una foto de Lisa Simpson que me encanta, que está como buscando su identidad. La tarea principal es esa, es como construirme, entender quién soy yo, lejos y fuera de mi contexto familiar. Por eso es que se da como esta lejanía de los padres, porque el adolescente tiene que poder sentirse capaz de ser una persona independiente con sus propias ideas y sus propios pensamientos, aparte de los padres, ¿cierto? Eso le va a dar al adolescente un mensaje de que es una persona autónoma y que es una persona capaz. Entonces, esta búsqueda de identidad implica, como tengo aquí a Lisa Simpson, no sé, de pronto vamos a tener adolescentes que se quieren pintar el pelo, que se quieren hacer piercings o que se empiezan a vestir de manera diferente, que cambian de gusto súper rápido, que cambian, también puede pasar que cambien de grupos de amigos, de amistades. Es normal, es un poco lo que pasa y lo que está haciendo el adolescente es como encontrándose a sí mismo, ¿no? Dejando de ser este niño que creía ciegamente en sus padres a humanizarlos un poco y a entender eso donde lo deja parado, ¿no? Y bueno, a su vez también el razonamiento se vuelve más complejo. Ya no le puedes dar una simple explicación. Si la joven quiere ir a una fiesta y tú le dices que no, te van a debatir que por qué y por qué y por qué, y uno como que ya es hora de ir dando explicaciones, ¿no? Ya te van a debatir te van a debatir con más lógica y con más uso de razón, cuando tal vez cuando eran más chicos simplemente se quedaban como que con el no y ya está. Ahora el adolescente tiene esa capacidad de razonar y de debatir con los papás y bueno, todo eso constituye como una escalera hacia una personalidad o hacia una persona más autónoma. Bueno, y todo esto, básicamente resumiendo, la adolescencia es un periodo de muchos cambios. Si nos ponemos a pensar que a la humanidad o al ser humano como tal le cuesta mucho manejar los cambios, pues imagínense un adolescente que está atravesando cambios a nivel corporal que pues se pueden sentir bastante extraños, o está atravesando cambios a nivel corporal, en su forma de pensar, en la forma en que se maneja con sus padres, de pronto esta hiperconciencia de lo que los demás están pensando de uno. O sea que la adolescencia en realidad es un periodo que de por sí es como complejo, ¿no? Y sobre todo en los preteens, los primeros como entre los 11 y 14 años, está más tramitada la adolescencia. Ya entre los 15 y los 17, el joven ya se siente un poco más cómodo en su cuerpo, como en quién es, y ya se ve que pues como que tienen mayor capacidad de salir adelante más fácil. Con los preteens esto se ve un poco más complicado, ¿no? Entonces, todo esto pues para decir que la adolescencia es un periodo de muchos cambios y de por sí esto abre la puerta para que con una pandemia se haga un caldo de cultivo para muchas otras problemáticas. Por eso puse esta fotito ahí de la sopa como para decir que es como un caldo de cultivo para que puedan surgir como problemáticas un poco más difíciles que de costumbre. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son estos cambios o estos retos que la pandemia ha traído con nuestros adolescentes. En mi práctica profesional, creo que no, ahora que lo pienso, creo que tal vez no me presenté. Yo soy Eli Cowes, soy psicóloga clínica infanto-juvenil, tengo una maestría y pues tengo un par de años de experiencia trabajando con niños y con adolescentes, y la verdad es que es una población que me gusta muchísimo. Sorry por mi introducción tardía, pero bueno, volviendo al tema que nos trae hoy aquí, el tema de los adolescentes en pandemia, lo que me ha tocado ver a mí en mi práctica privada
es que los adolescentes están súper complicados con el tema de la escuela. Eh, Se están adaptando a esta nueva modalidad virtual, como todo el mundo, ¿no? Con los papás con el teletrabajo y los niños más chiquitos también con la escuela virtual. Pero creo que es importante tomar en cuenta que la escuela también se está adaptando a esta virtualidad. Y creo que pues en esa adaptación han querido un poco como sobrecompensar el no poder estar en persona, y me he dado cuenta que para la mayoría la carga académica se ha como duplicado. Entonces, un poco me toca ver que los adolescentes están súper estresados porque no están pudiendo entregar los trabajos, porque se les hace demasiado. Aparte que pues por lo menos aquí en Panamá, las escuelas como que cada escuela lo ha ido manejando de forma distinta. Hay jóvenes que dan clases de 8 a 3 de la tarde, con breaks entre medio. Hay gente que da 3 horas al día. Pero en fin, es el tema de estar en la pantalla pues toda la mañana, ¿no? Y como les dije, me parece que pues muchos profesores están cayendo en esto de mandar como trabajos excesivos, y los pobres jóvenes están que como que no saben cómo organizarse ni cómo hacer. Entonces, pues entender que esto es una situación que pues aumenta el estrés y la ansiedad en ellos, ¿no? Y pues ser un poco benevolentes con la escuela, pues porque también se están adaptando. Entonces, en la medida de lo posible, poder entablar comunicación con los profesores es algo que podría apoyar a los niños y a los jóvenes. Y bueno, algo que me quedé pensando también que me ha tocado ver es que pues este cambio de la virtualidad es como la escuela sin lo mejor de la escuela. Si nos ponemos a pensarlo, o sea, lo que hacía la escuela amena es que yo iba a ir a, ¿sabes?, encontrarme con mis amigos, con mis compañeros. Ese tema de lo social que es tan importante era algo que la escuela también me daba. Entonces, en ese sentido, la escuela se ha vuelto la escuela, pero sin la mejor parte de ella. Y no es solamente el tema de que yo iba a la escuela a verme con mis amigos y mis compañeros, sino que en verdad en la escuela uno está en clase de educación física. Muchas escuelas dan clases extracurriculares, que son espacios pues que se han perdido, clubs de debate, clubs de robótica. Bueno, por lo menos acá en Panamá que he visto que hay escuelas que se organizan así, ¿no? Entonces, estos espacios de actividades extracurriculares que me permiten vincularme con otros jóvenes, con otros compañeros y con otros adultos, pues se han visto reducidos. Y algo importante o sea, algo que es importante en la adolescencia es que los jóvenes se relacionen con otros adultos que no sean únicamente sus padres. Y la escuela era un gran lugar para hacer esto, porque los jóvenes se encuentran con profesores adultos que retan sus pensamientos, que le están enseñando, que los regañan, que les ponen límites, pero que a su vez también los cuidan. Entonces, es algo que se ha perdido, ¿no? Poder interactuar con figuras adultas que pues tienen una gran influencia sobre los jóvenes. Y pues ni hablar, por ejemplo, de los seniors, de los chicos que estaban en sexto año y que iban a tener su graduación, y que uno a lo largo de toda su vida escolar siempre está como looking forward a graduarse, y el último año se supone que es como la cúspide de mi experiencia en secundaria, y de un día para otro estos jóvenes no van a tener graduación, o sea, van a tener una graduación virtual, pero se pierden de todas estas actividades que uno hace cuando está en sexto año, en 12º grado. O, por ejemplo, cuando uno está en tercer año, acá en Latinoamérica se hacen muchos 15 años. Todas las chicas que habían planeado su fiesta de 15 años, pues no las van a tener. Entonces, en ese sentido, es como un duelo para los jóvenes, y ha sido algo bien difícil, y la invitación un poco es como poder empatizar con estas pérdidas que son importantes y que son dolorosas para los adolescentes. Entonces, concretamente, ¿qué podemos hacer con el tema de la escuela? Pues para los padres, en la medida de lo posible, yo los invitaría como a, si ven que el joven, la joven están muy complicados con el tema de la escuela, no están pudiendo con las tareas,
sentarse una vez a la semana, el domingo, 20 minutos. Cuéntame cómo te estás organizando. A ver, vamos a ver, ¿qué tienes para la otra semana? Ok, ¿cómo planeas hacerlo? La idea no es que el papá lo haga o el papá o la mamá lo haga por el chico o la chica, sino que un poco ir cuestionando y preguntando cómo planea esta persona organizarse para ir como haciendo señalamientos, ¿no? Súper importante tener un espacio para estudiar, un espacio físico, idealmente, ¿no? Porque yo entiendo que pues no todas las casas cuentan con esta comodidad de tener, por ejemplo, un estudio, pero, por ejemplo, la cama no es un lugar para hacer tareas ni para estudiar. Entonces, en la medida de lo posible, que el joven tenga un espacio donde, hey, aquí es donde tú vas a tomar tus clases y aquí es donde tú vas a hacer tus tareas. Si tú quieres ir a jugar videojuegos, te vas a tu cuarto, te vas a tu sala, pero aquí es únicamente donde hacemos tareas y donde estudiamos. Y ponerse horarios de estudio, pues obviamente es mentira que el adolescente se la va a pasar estudiando todo el día. Es importante también como tener espacios de esparcimiento. Y bueno, como les dije finalmente, pues empatizar con lo difícil que puede ser para ellos todas estas pérdidas de lo social, de las fiestas que se van a perder, de la graduación, o sea, que son pérdidas reales y como ya pudimos ver, el tema de lo social es tan importante que ellos se lo viven aún más como difícil, ¿no? Entonces, como poder un poco comprender y validar lo que sea que puedan estar sintiendo. Eso con la escuela, que, como les dije, encuentro que ha sido las cosas que más les ha costado a los chicos y a las chicas. Y bueno, también el tema de la sociabilidad. Yo creo que en este sentido el reto sería un poco cómo podemos promover una sociabilidad saludable, tomando en consideración pues que los adolescentes de hoy son adolescentes nativos de la tecnología. Ellos están sumamente cómodos socializando por redes sociales. Entonces, en ese sentido, creo que los jóvenes nos llevan la ventaja a los que no crecimos con redes sociales. La verdad es que a mí me encanta porque creo que para ellos ha sido como ha sido como una red de apoyo, a pesar de que no es una sociabilidad en persona, es una sociabilidad válida. Me ha tocado ver que, pues, algunos de mis pacientes se organizan y tienen videollamadas con sus amigos para hacer tareas juntos, por ejemplo. Entonces, eh, o se ponen a jugar este jueguito ahora que está de moda, que te permite como jugar varias personas a la vez. Entonces, yo creo que en ese sentido los adolescentes tienen una ventaja. Creo que es importante no olvidar que no es lo mismo socializar por un aparatito que socializar en persona. Nada nunca va a poder reemplazar la interacción humana y el contacto, ¿cierto? El contacto físico que se da. Entonces, la invitación para los padres, para los cuidadores, es que en la medida de lo posible, estos chicos, estas chicas puedan verse con otros familiares, con los primos, con un grupo reducido de amigos, con vecinos. Obviamente ya está tomando las medidas de precaución, ¿no? Con la mascarilla y con distancia, pero que al menos se puedan ver, porque de verdad que sí cambia. O sea, yo me he visto con amigas por videollamada y he tenido la posibilidad de vernos en persona, obviamente tomando las medidas de precaución, y sí se siente diferente. Entonces, como que no pensar que porque los chicos se llevan súper bien con el tema de las redes sociales, que con eso ya basta. Creo que hay que fomentar un poco esta interacción en persona, porque si no se van a ir acomodando y ahí casi que no van a saber cómo entonces interactuar. Y bueno, también invitarlos a hacer actividades extracurriculares. Un poco lo que he visto es que la gente se ha puesto súper creativa, han hecho muchos grupos virtuales. Yo, por ejemplo, he editado un par de talleres virtuales y ha sido súper, súper lindo porque lo hicimos en modalidad de 4 sábados al mes con el mismo grupo, y al final se sintió que habíamos creado como había una cohesión grupal súper linda, y que también nos permite ver que sí es posible, ¿no? Sí es posible lograr conexión a través de la pantalla. Y bueno, en la medida de que se pueda, inscribir de pronto al adolescente a una actividad extracurricular, no estaría de más que pueda aprender nuevos skills, ¿cómo se dice skills? Nuevas herramientas.
Nuevas habilidades, exacto, nuevas habilidades. Bueno, eso por el tema social, no olvidemos que para el adolescente lo social es así como de lo más importante, así que tomar en cuenta que pues es un tema difícil para ellos, ¿no? No poder estar como en las fiestas y en todas estas cosas que uno se había imaginado, ¿no? Bueno, a nivel familiar, también, bueno, me ha tocado ver que las dinámicas familiares se complican, es natural, hemos estado en cuarentena 24/7 con los miembros de la familia, cada quien atravesando sus propias dificultades y sus propios estreses, hay personas que han perdido su trabajo y pues obviamente los niños, los jóvenes se pueden dar cuenta que papá y mamá están estresados y creo que está bien reconocerlo y poder hablarlo, pero pues en el fondo estar conscientes de que sí, estamos atravesando épocas difíciles y es normal que el ambiente familiar esté súper tenso y que los niveles de estrés estén elevados, sobre todo, no sé, o sea, estoy pensando que si algún familiar tiene el COVID o si algún familiar perdió su trabajo o si el chiquillo o la chiquilla está fracasando una materia, ¿cierto? Entonces como que es más fácil que en este ambiente familiar tenso los conflictos que ya estaban, que ya existían, se hayan podido ver agravados. Por ejemplo, es decir, si papá y mamá peleaban regularmente, ahora con cuarentena papá y mamá están peleando muchísimo más. Esto, o sea, entendiendo que pues esta situación que nos ha complicado a todos ha hecho que las cosas que ya estaban ahí, es decir, si ya yo era una persona ansiosa, si ya yo era una persona un poco depresiva o con una tendencia muy fácil a estresarme, ahora que estoy en cuarentena y no solo en cuarentena, sino con una pandemia allá afuera donde casi que es lo único que se habla, pues obviamente eso que ya estaba ahí se puede ver bastante más complicado. Entonces, entender que eso es normal y pues poder buscar la ayuda de considerarse necesario, ¿no? Y bueno, finalmente en el tema familiar, en cuanto a los retos, me pareció importante hablar de la importancia de la privacidad. Los adolescentes, como bien vimos, están en proceso de construirse a sí mismos, de entenderse, de ver cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus opiniones, su forma de pensar. Y esto muchas veces requiere que ellos, como que yo les llamo, se metan como en su cuevita, ¿no? En una cueva. Y que a veces no salen, no sé, me ha tocado, me dicen papás que como que él se la pasa encerrado en su cuarto, y un poco es poder encontrar ese balance entre darle el espacio que lo necesitan y que es súper importante y tocar la puerta antes de entrar al cuarto, por favor, eso es súper importante, tocar la puerta antes de entrar, pero encontrar ese balance entre le doy su espacio en su cueva, pero hey, también vamos a cenar juntos o vamos a jugar un juego de mesa, también hacemos cosas juntos, ¿no? No es como que cada miembro es una isla, no, la idea es que también haya momentos en los que uno se pueda encontrar. Y bueno, en cuanto a recomendaciones así puntuales que se podrían pues practicar, yo los invitaría en la medida de lo posible compartir una comida al día sin celular a ver qué pasa, como dije, en la medida de lo posible. Y hey, en verdad los adolescentes ya están en un lugar donde pueden ayudar en la casa, así que, oye, los podemos motivar, búscate una receta que te guste, ¿por qué no aprendemos a hacer tu comida favorita y la cocinamos juntos? Cierto, un poco como invitarlos también a tomar como mayor autonomía en cosas de la casa, ¿no? Entonces, de pronto, compartir una comida al día sin celular. Esta recomendación se la escuché a una colega, círculo familiar sin juzgar. Una vez a la semana, durante la cena, nos sentamos a hablar de cómo nos estamos sintiendo. Se vale todo, se vale que uno esté enojado, que uno esté triste, que esté frustrado, que ese día de pronto esté de buen humor. La idea es que podamos hablar de estas cosas sin juzgarlo y sin querer cambiarlo, porque es lo que es. Y muchas veces, o sea, me ha tocado muchos adolescentes que dicen, odio este año, ya estoy harta del 2020, y es como que, en verdad es verdad, o sea, estamos todos bastante como ya hasta aquí con el tema de la pandemia, ¿no?
Pero bueno, creo que al menos es una experiencia compartida y nos facilita un poco el tema de la empatía. Eh, Creo que es importante también no olvidar el tema del cariño, las muestras de afecto físico. Se ha visto que los abrazos, está comprobado, liberan oxitocina. La oxitocina es pues una hormona que me hace sentir conectada con las otras personas y me ayuda como a regular mis emociones. Entonces, no subestimar el poder de un abrazo. ¿Sabes? No sé, un abrazo así bien apretado que se puede sentir bien reconfortante, entonces como que no dejar de lado como esas muestras de cariño que es algo concreto que puedes hacer y pues que no nos cuesta mucho, ¿no? Y finalmente yo creo que invitaría a los padres y a los jóvenes, a los miembros de las familias a tomar una postura más benevolente hacia los miembros familiares. Creo que estamos todos pasando por momentos difíciles y a veces uno quiere pensar como que, ay, es que él lo hace como para ponerme de mal humor, es que estoy bravo y viene él a molestarme y hacerme preguntas, y es como que, ok, tal vez podemos como pensar desde una postura de las mejores, de adjudicarle las mejores intenciones a ese otro miembro familiar, ¿no? En lugar de pensar que a veces hacen las cosas solo como para molestarme. Un poco entender que cada uno tiene como su propio rollo, su propia película y poder ser benevolente sobre eso. Y bueno, finalmente, ya esto es como para ir cerrando, el tema de la salud mental, que pues es lo que me compete a mí. Como les dije, yo soy psicóloga clínica. Aquí en Panamá y creo que en Centroamérica no hay estadísticas, pero pues estaba leyendo que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto una alza muy significativa en el tema de la ansiedad y la depresión en la población joven. Creo que tiene que ver pues como les dije, como ya habíamos explicado, con lo complicado que se ha visto la transición de la adolescencia, ¿no? Creo que es normal, pero pues sí es algo que está pasando. Creo que no solo los jóvenes, me atrevería a decir que muchos adultos estamos irritables, puede haber como un aire de desesperanza, hay mucha frustración, hay mucha soledad. Estas últimas podrían ser indicativos de una depresión. En ese sentido, los invitaría pues a estar alertas de cuando el joven pasó de estar un día entero en su cuarto a, oye, es que fulanito tiene 3 días sin bañarse, no sale del cuarto, algo está pasando, o sea, puede ser, está súper irritable. En los jóvenes muchas veces la depresión se puede ver como una gran irritabilidad. Entonces, estar como pilas con eso, ¿no? El autocuidado, donde se dejó de bañar, donde ya no se está cuidando, se la pasa en pijama todo el día, es como que, ok, vamos a ver qué está pasando. Sí, o sea, eso, que en términos de salud mental, mucha ansiedad y pues una alza en la depresión adolescente. Y creo que pues es importante, em, no quiero decir normalizarlo, porque pues la verdad es que no, pues no es lo ideal, pero un poco aterrizarlo a la realidad de hoy en día y pues entender que hace sentido que un adolescente que de por sí es una etapa difícil, se encuentra con todos estos cambios abruptos, pues se puede elevar claramente los niveles de ansiedad. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir, para ayudar a que esto no pase? En primer lugar, autocompasión para los padres. Sabemos que los padres, las madres también están trabajando. Es mentira que van a poder estar ahí todo el tiempo para todos los hijos, todos los días. Entonces, en ese sentido, ser autocompasivos, saber que uno está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? En una época que está como tan complicada, ser compasivos con los hijos y con los otros miembros de la familia. Y creo que en la medida en que podamos ser compasivos, también vamos a poder ser más empáticos y validar lo que los miembros están sintiendo. La validación en realidad da mucha paz. La validación es simplemente reconocer lo que la otra persona está sintiendo y aceptarlo. A eso me refiero con validación.
oye, el fulanito se está sintiendo súper triste. Ok, en verdad entiendo que estás triste. Yo también he tenido días en los que me siento triste, ¿cierto? Entonces un poco validar lo que la persona pueda estar sintiendo muchas veces la ayuda como a compartir un poco esa carga y a disminuir como el malestar. Y como les dije, como sin querer cambiarlo, ¿no? Pues yo le decía a mis papás, a mi mamá, como que, oye, hay días en los que uno va a estar triste, hay días buenos, hay días malos, y hey, es la verdad, no todos los días se puede estar bien, así que el día que me siento triste, pues me siento triste y ya está. Voy a hacer cosas que me van a sentir bien para ver si logro salir de eso, pero en el fondo también reconocer que es mentira, que me voy a sentir feliz todos los días. Cosas que nos pueden ayudar en estos momentos, la gratitud. Yo creo que si uno tiene vida, si uno está vivo, siempre hay algo por lo cual agradecer. Si tienes comida en tu mesa, siempre hay algo por lo cual agradecer. Si vives, si tu familia tiene salud también, ¿cierto? Entonces, un poco tal vez cuando estamos en ese lugar medio oscuro de desesperanza, pues hacer esta práctica de agradecer tres cosas todos los días. Si tienes una práctica espiritual, si meditas, si rezas, pues te invitaría a que hagas más de esto, ¿no? Para los adolescentes en particular, la estructura es súper importante. Ojalá y pudiesen tener una hora a la que se despiertan, el desayuno, la escuela, break, tareas, actividad recreacional, redes sociales y me duermo, ¿cierto? Pero un poco, ojalá y que dentro de todo, como este caos, el día pueda estar lo más estructurado posible, por lo menos durante la semana, que es cuando los chicos están yendo a la escuela, ¿no? El ejercicio físico, las recomendaciones clásicas de siempre, el ejercicio físico súper probado que nos ayuda a disminuir el nivel de cortisol en el cuerpo, que es la hormona del estrés. Entonces, hey, hacer ejercicio físico, mucha gente está haciendo lives y subiendo videos a YouTube, a Instagram, así que ni siquiera es que hay que pagarlos. Pueden hacer una actividad familiar de eso y hacen yoga o no sé, Zumba, cualquier cosa que puedan encontrar y que es gratis en YouTube, ¿cierto? Una dieta saludable, pues las investigaciones apuntan cada vez más a que una dieta saludable puede incidir en el estado de ánimo de las personas. Si tú estás comiendo puro junk food, es posible que te empieces a sentir mal emocionalmente también. Entonces, como que estar pilas con lo que uno está comiendo, ojalá y reducir la cantidad de azúcar que uno consume, que el azúcar no es para nada buena. Y si es azúcar, que sea como de frutas. Otra cosa súper importante, y ya para ir terminando con los adolescentes, es el tema del sueño. El sueño no solamente ayuda como por así decir, a que el cerebro haga su limpieza, ayuda a consolidar el aprendizaje. La falta de sueño aumenta el estrés, aumenta la ansiedad. Entonces hay que cuidar el sueño. Los adolescentes deben estar durmiendo en promedio 9 horas al día. Entonces, hey, a las 10 de la noche recogemos celulares y se va todo el mundo a dormir, ¿cierto? Porque me he dado cuenta que muchos adolescentes tienen el horario invertido, entonces se duermen tarde, se levantan temprano para dar clases y luego se la pasan durmiendo todo el día. Entonces, en la medida de lo posible, revertir esto para que ellos puedan tener sus 9 horas de sueño. Como les dije, el cerebro en ese momento está atravesando como una remodelación del cableado neurológico y muchos de estos cambios suceden en el sueño. Entonces es súper importante la higiene del sueño. Y bueno, finalmente, ya para ir concluyendo, estar pilas cuando ustedes ven que sus hijos están muy mal, están, no sé, de pronto están teniendo un discurso muy desesperanzador, no salen del cuarto, no quieren relacionarse con nadie, están expresando que se sienten solos, como les dije, que no se han bañado no sé cuántos días, que se la pasan en pijama, ataques de pánico, ¿cierto? Que es algo que está pasando mucho también. Estar pilas con eso para saber cuándo buscar ayuda profesional. Para eso estamos personas como yo, como colegas, que hacemos terapia.
y pues la verdad es que hemos podido ver que la teleterapia ha funcionado bastante bien y es algo que para mí ha sido pues muy grato poder apoyar a los pacientes que atiendo a través de, o sea, de manera virtual. Y bueno, básicamente mi invitación final o como reflexión para concluir es que no todo es malo dentro de esta pandemia. Como humanidad hemos salido adelante de crisis y de pandemias a lo largo de nuestra historia. Entonces los invito a que podamos conectar con la esperanza de lograr salir de esto juntos. Y bueno, eso es todo para concluir. Muchas gracias por sintonizar. Aquí les dejo mis datos. Esta es mi página de Instagram que tengo pendiente de lanzar desde hace un tiempo, pero ya me estoy organizando para hacer como mi inauguración ahorita en octubre. Así que, ya saben, me pueden dar follow, cualquier cosa también me pueden escribir un correo. Y bueno, eso. Muchas gracias por sintonizar, ya lo dije, y ahorita vamos a pasar al periodo de preguntas que las voy a estar leyendo desde aquí de WhatsApp, de preguntas y respuestas. A ver, ¿cómo ayudar a mi hijo para que no le afecte el encierro? Se la pasa jugando videojuegos. Uf, eso ha pasado muchísimo, sobre todo porque los videojuegos han probado ser una manera muy útil y efectiva como para socializar, ¿cierto? Entonces, dos cosas. Creo que esto de que el encierro no lo va a afectar es imposible. O sea, creo que el encierro nos ha afectado a todos, entonces un poco como que, como les dije, esta postura benevolente y más compasiva de que, hey, es normal que le está afectando este encierro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo ayudar? Vamos a fomentar que el chico o la chica saque a pasear al perro, o que vaya y busque tal cosa donde el vecino, tratar de invitarlo a que vaya saliendo de casa y en realidad limitar las horas de videojuegos. O sea, no olviden que los padres son los padres. En todas las familias hay una jerarquía, por así decir, y son los papás los que están a la cabeza de esa jerarquía. Entonces, no olvidar que son los papás que mandan, y si hace falta desconectar la consola después de cierta hora se hace, pero eso, entonces no olvidar que el encierro nos va a afectar sí o sí, en la medida de lo posible, invitarlo a hacer cosas para que se desconecte de la pantalla, y si eso no está funcionando, hey, lo siento, pero después de las 10 no quiero a nadie con pantallas y me llevo el cable de la consola, ¿cierto? Apago el wifi, hago lo que tengo que hacer, pero también un poco entender que es normal que estén jugando videojuegos, o sea, cuando es algo que como que se dice en inglés, como que rasca esa como necesidad social, ¿no? Entonces, mi invitación es encontrar el balance y tratar de sacarlo como de su cueva. A ver, otra pregunta. ¿Qué hacer con mi hijo para que siga en comunicación con sus amigos y no esté triste? Sí, yo sé, han sido momentos bien tristes en esta pandemia. La verdad es que, nuevamente les digo, creo que es poder darle la bienvenida a esa tristeza. Es difícil, uno no quiere que sus hijos sufran, pero como les digo, estamos todos tristes, hemos tenido días tristes, hemos tenido días de rabia, días de frustración, hemos tenido días buenos en los que uno logra conectar con la felicidad. Entonces, eso, reconocer que pues va a estar triste, entender cuando la tristeza ya se vuelve demasiado y persistente, y en ese caso pues sí te invitaría como a buscar ayuda profesional. Y bueno, para que esté en comunicación con sus amigos, yo creo que mejor saben los chicos adolescentes que los mismos papás, ¿o no? Como que al menos en redes sociales parece ser TikTok, Instagram, Snapchat, que estos jueguitos ahora, videojuegos que les permiten establecer, o sea, contactarse, interactuar socialmente, aunque sea virtual, de manera virtual, sí ayuda. Y pues si los papás lo permiten, o sea, por lo menos aquí en Panamá, como les dije, ya se levantaron algunas medidas, y si los papás están ok con eso, como que, oye, fulanito,
¿por qué no te pasas la tarde del viernes con tus amigos y no sé, o sea, ya sea que puedan salir al parque y se encuentren, ¿cierto? Como invitarlos a que ya de a poquitos vayan interactuando con sus amigos, los papás que puedan estar ok con eso. En todo caso, me he dado cuenta que los adolescentes están como, los que yo he visto, están súper juiciosos como con el tema de cuidarse y de la mascarilla. Creo que de hecho van a terminar como súper más, a lo mejor un poco más ansiosos con el tema de los gérmenes y eso más adelante, ¿no? Pero eso, reconocer que va a estar triste, saber reconocer cuándo es excesivo y cuándo necesito ayuda, validarlo y en la medida de lo posible, pues invitarlo a que se pueda ver con sus amigos, a que use sus distintas redes sociales o actividades extracurriculares para que pueda conocer gente nueva, ¿no? A ver, siguiente pregunta. ¿Qué podría estar pasando con un niño de 13 años que todavía se orina en la cama y se le hicieron exámenes y se le llevó con un psicólogo y no hay mejoras? Wow, caso bien interesante. De hecho, he tenido un par de pacientes así. Eh, o sea, habría que descartar, en primer lugar, diría que hay que descartar causas biológicas. Te diría que vayas a donde un médico, se me escapa el nombre ahorita de la especialidad médica, pero descartar que no haya tipo problemas en la vejiga o algo por el estilo, ¿cierto? Como agotar toda posibilidad de que sea algo biológico o médico, y si no es así, pues sí, me parece curioso que el psicólogo no haya, o sea, que no esté pudiendo ayudar, porque me atrevería a decir que si un niño de 13 años se está orinando en la cama, pues posiblemente puede ser un tema de trauma o algo está pasando a nivel psicológico y emocional con este niño, que se está viendo esta regresión. O sea, creo que también es importante ver si es que el niño o este joven nunca logró controlar esfínteres, en cuyo caso pues se podría pensar que hay algo médico, o si sí estaba controlando esfínteres y de un momento a otro no está pudiendo. Creo que pues definitivamente sí, esto es área de terapia psicológica, de psicoterapia, así que, ay, se me salió la presentación. Así que, pues, insistiría en que vayan con otro profesional porque es posible que algo haya pasado y que se está manifestando de esta manera. Ujú. Eso. Siguiente pregunta. ¿Cómo acercarme a mi hijo que vive en esa burbuja y no se expresa? Sí, es que esa burbujita, yo creo que a veces esa burbujita puede ser muy cómoda para ellos y es un poco como esa área gris entre las redes sociales que les facilitan la interacción como en pantalla y no así en persona. Entonces, yo creo que es, no, número uno, no rendirse, ¿eh? A veces uno puede empezar por uno mismo, empezar por uno mismo como, oye, mira lo que me pasó, me fui al súper y me encontré con tal persona, me preguntó por ti, o me encontré con tal persona y nos quedamos hablando y resulta que, no sé, tal cantante, o sea, estoy inventando, ¿no? Pero de pronto tratar de entrar por los intereses de tu hijo o de tu hija. O sea, si de pronto le gusta tal banda de música o tal película, como que un poco tratar de enganchar por ahí, repito, no rendirse, hacer preguntas y, y en realidad para los jóvenes, aunque a veces ellos no quieran como establecer una conexión, es importante que ellos sepan que los papás están ahí. O sea, porque a veces uno como papá o como mamá piensa como, ay, total, él se la pasa encerrado, yo le pregunto y no me quiere ni hablar, y a lo mejor deja de hacer el esfuerzo, pero el adolescente necesita saber que los papás están ahí para cuando ellos lo necesiten, ¿cierto? Es un poco egoísta, pero bueno, los adolescentes pueden ser bastante egoístas en ese sentido, es normal, es parte de la etapa. Entonces te diría que trates de enganchar por los intereses de tu hijo, de tu hija, si están jugando algún videojuego, pregúntale de qué se trata, ¿cierto? Y eso, enganchar por, por como los intereses o las ideas que pueda estar teniendo tu hijo o tu hija.
y no rendirte y siempre darle la vuelta, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Cómo te fue en tal examen? ¿Cierto? ¿Qué quieres hacer? Hagamos algo juntos. Y aunque sea que estén haciendo algo juntos y no estén hablando, pues al menos se están acompañando físicamente, ¿no? Urología, esa es la especialidad, correcto. Ese era el nombre que no estaba pudiendo, que no me estaba acordando. Esto es con la pregunta sobre el chico que se puede estar orinando en la cama. La especialidad médica es urología. Gracias por el comentario. Y bueno, la última pregunta de la noche dice: buenas noches, sentí que estaban hablando de mi hijo, todo lo que usted dijo le pasa. Y aparte de todo tiene problemas de estómago con bilis y una gastritis. ¿Qué hacer para que entiendan? No estoy segura para que entiendan que es común que la ansiedad venga acompañada de dolores de barriga y problemas de estómago. Es súper común. Hay que ver lo que está comiendo, hacer mejoras en la dieta y si el problema persiste, pues ver si es que es un tema de ansiedad, ¿no? Y para eso creo que es algo que se puede conversar. Uno mismo se da cuenta, a veces el adolescente está como súper inquieto y no se para de mover, en inglés le dicen fidget, entonces como que estar pendiente de eso, como que oye, este chico, esta chica está como súper ansioso, hasta yo me siento ansioso, siento que se me está contagiando y además anda con dolores de barriga, pero bueno, hay que ver si esta persona está comiendo bien y está con gastritis, es como que puede ser un tema de ansiedad. Si en verdad se la pasa comiendo McDonald's y fritanga y azúcar y come a deshoras, es como que okay, vamos a darle una ayuda con el tema alimenticio, ¿no? Entonces eso como para cerrar con esa última pregunta. Ya, me parece que no hay más preguntas. Para mí ha sido un agrado compartir con ustedes de manera virtual. Es la primera vez que hago esto así como sola. Pensé que iba a estar como interactuando con gente, entonces les agradezco a los que sintonizaron y pues como ya les dije, me pueden contactar en mis redes sociales, que ya se las pongo por aquí una vez más. Nuevamente súper agradecida con la invitación de Grupo Menarini y pues a la orden por cualquier consulta y muchas gracias. Damos por concluida la sesión de hoy.